Y yo me acuerdo que mi mamá decía, correte ahí. Y nosotros fuimos a ver, había un montón de gente, pero yo soy chiquitita. Entonces yo miré para arriba y obviamente Correa es altísimo y vi solo la cabeza de Correa y decía, ay, qué cosa más guapa, porque sí, o sea, discúlpame, Cosita pero linda, cosita bien hecha. Es guapo, claro, es guapo. Cuando no está muy arrugado y bravo y claro, canoso, es guapo. Es es guapo. guapo, es guapo. O sea, eso nadie lo puede negar. Además, Ujú. mucha gente y muchos analistas dijeron que él ganó también la primera elección Por eso. porque las mujeres también estábamos prestando atención, ¿no? Eso no hay cómo negarlo porque tenía presencia. Entonces yo dije, mujeres y hombres, ¿no? Y yo dije, bueno, qué guapo, no sé qué, pero yo ahí no podía votar todavía. 2005, cuando Correa llega, acuérdense ustedes que él hizo una reforma en donde ya los extranjeros podían votar, los extranjeros que tenían ciudadanía, no, la residencia, Residencia. podían votar. Y ahí entro yo y ahí entra mi mamá. Me acuerdo que mi primera votación fue en el barrio Cuba, para que vean las cosas, en el barrio Cuba, en el sur, allá por la Caraguay, aquí en Guayaquil. Y yo fui a votar y yo sentí, literal, cuando dice la fiesta democrática, yo estaba en la fiesta. Yo estaba en la fiesta porque yo jamás en Cuba iba a votar y las votaciones en Cuba realmente no tienen nada que ver con las de acá. Tiene Entonces, mucho sentido tampoco. claro, exacto, no tiene mucho sentido. Y era 2010. Y yo fui a votar y yo tomé la foto. Yo me acuerdo que escribí en Twitter, voté por mi presidente. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque el otro día los troles me lo sacaron. Buscaron el tweet del 2010. Yo estaba en la universidad recién estudiando, iba a estudiar producción multimedia, ni siquiera periodismo. Y yo ponía, qué guapo es Rafael Correa, yo aquí mi voto, aquí la foto, yo orgullosa, porque para mí realmente era una fiesta, yo no sabía con lo que yo me iba a encontrar después. Yo de política realmente nunca había estado inmersa en política. Para mí política era en ese momento ejercer mi voto. Entonces yo voté por Correa esa vez, la Oye, siguiente, y oye, después voté por pero Lenín Moreno, o sea, porque eso fue también lo que nos dijeron que había que hacer, pues, y la verdad que yo me sentí re culpable porque no había otro candidato, obviamente. No es que nos dijeron, es que Lenín Moreno se pintaba como la maravilla, o sea, era el nuevo María Teresa de Calcuta. Entonces yo dije, esto creo que va a haber un beneficio y voté por él y lamentablemente ya todo lo que sucedió. Después voté por Arauz. Evidentemente jamás iba a votar por un banquero machista, misógino, pro vida, jamás iba a votar y digo machista porque el solo hecho de analizar el discurso y referente a lo de su mujer y a lo que piensa de las mujeres en Ecuador, es evidente que es así, y jamás iba a votar por él. Y aquí estamos. Oye, Alondra, te he visto en tus entrevistas, te he visto enojarte, te he visto indignarte, te he visto quebrarte. Sí. ¿Cuál es la entrevista que te marcó? Uf, Pollito, yo creo que más que entrevista fue el momento que estábamos viviendo, que fue con lo de María Belén Bernal. Porque antes de eso, yo me acuerdo que yo había hecho algunos tweets, algunos mensajes, y el acoso fue muchísimo en redes sociales. Incluso había gente que decía, yo sé dónde vive, vamos a ir a quemarle los churros. Si la ven en la calle, demuéstrenle que no es bienvenida. O sea, había muchas amenazas de ese tipo, porque cuando tú te metes contra la policía y cuando tú empiezas a hablar contra el gobierno, ya sabes que es una mafia completamente. Entonces, y además el troll center, manejado por quien sea. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba muy cargada y además que mi mamá me decía, hija, por favor, ten cuidado, hija, ten cuidado. Mi mamá siempre me está diciendo, por favor, ten cuidado cuando hablas. Es la más preocupada, pero también Tupac, que nunca, él siempre es como muy relajado y muy tranquilo en ese caso, nunca me había dicho que tenía algún temor o algo. Y en esos momentos sí me dijo, sí estoy un poco preocupado por todo lo que está pasando y todo lo que está viniendo. Que hay gente que dice, quien te va a atacar no te avisa. Pero igual tampoco es que tienen que estar diciéndome todas esas cosas porque no voy a estar tranquila, ¿me entiendes? Entonces, yo me acuerdo que Tupac también estaba así y yo iba a entrevistar a Elizabeth Otavalo, ya la estaba viendo y yo veía como que ese dolor de madre y yo decía, si a mí me pasa algo, mi mamá, el dolor que le va a dar es terrible. O sea, solo de pensarlo también como que me quedo, porque yo digo, uno cuando se muere no piensa, o sea, se murió, o sea, ya no pasó nada, pero la gente que queda se queda con mucho dolor. Entonces yo me ponía a pensar y decía, si a mí me pasa algo por estar hablando y por estar haciendo periodismo,
¿cómo se queda mi mamá? ¿Cómo se queda mi pareja? ¿Cómo se queda mi familia? Y yo creo que eso a mí me quebró y hasta el día de hoy, y creo que al emitir el mensaje en donde yo le decía, ya no me acuerdo mucho, pero le decía al gobierno, nos está pasando esto, nos están matando, nos están violentando, y, y ahí sí me quebré, y esa me marcó mucho, más que la entrevista en sí, es como el salir y decirle a la gente, me estoy sintiendo vulnerable, que ojo, después utilizaron el video y lo hicieron pedazo también los troles y dijeron un montón de cosas y eso te va dañando, digamos, un poco el ánimo, pero esa creo que es la que más me ha marcado hasta ahora, sí.